Bienvenido, qué bueno que estás aquí junto con nosotros tomando estas lecciones. Puedes descargar todas tus notas desde la página web, ahí estarán disponibles todas las hojas, espero que las imprimas. Y un consejo o una recomendación es que hagas estas lecciones por tu propia cuenta y una vez que las hayas hecho, vengas junto con nosotros y podamos resolverlas para que puedas comparar tus respuestas con nuestras respuestas y crecer juntos y caminar juntos durante estas lecciones que son de gran ayuda y de gran bendición. También es importante recordarles que antes de iniciar cada una de estas lecciones podamos tener un tiempo de oración al Señor para pedirle que Él nos hable a nuestros corazones, que Él nos muestre y nos revele qué es lo que necesitamos aprender para aplicar en nuestra vida diaria. Amén. Entonces yo quiero darte la bienvenida a esta nueva lección. Es la lección número 2 que lleva por título Dos Caminos. Y esta lección puedo adelantarte que es un poco desafiante porque habla de qué decisión tomamos respecto a cierta cosa que más adelante vamos a hablar de esto. Entonces quiero empezar leyendo la introducción. Espero que tengas tus notas a la mano, tu Biblia también para seguir los versículos y una libreta donde puedas anotar algo que estás aprendiendo o incluso algo que Dios te esté hablando en este momento. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento y ahorita más adelante vas a entender el porqué del título de Dos Caminos, hablando del arrepentimiento. Arrepentirse significa dar media vuelta. No seas como otros, ¿no? Que dicen, no, ya voy a dar una vuelta de 360 grados porque vas a terminar exactamente donde mismo y eso de nada va a servir. Entonces, una vuelta de 180 grados o media vuelta. Esto significa dejar atrás lo que ibas haciendo, lo que ibas cargando. El arrepentimiento es un acto de fe necesario para recibir el perdón de los pecados. Si recuerdas nuestra lección pasada, hablamos un poco de la fe, que nuestra fe está puesta en Jesús y la fe viene como un regalo de Dios. Cuando nos arrepentimos o damos la media vuelta, instantáneamente encontramos el amor y la misericordia de Dios. Y esta nos está esperando. Solo tenemos que acercarnos, dar media vuelta, dejar nuestra vida pecaminosa atrás para acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios. Y aquí están donde están los dos caminos. La pesadumbre, que es el camino equivocado, y el arrepentimiento, que es el camino correcto. Y son dos cosas completamente diferentes y espero que al terminar esta lección podamos entender claramente la diferencia entre estos dos caminos. El arrepentimiento no es un pesar. Muchos lo consideran como un sentimiento, como que, ay, ya me sentí sucio, ya me sentí mal, ay, ya fallé y pobrecito de mí. Pero de eso no se trata, no es un lamento, no es como deplorarnos por nuestros pecados. Esta actitud o este camino solo nos conduce a un remordimiento y a un torturante sentimiento personal de culpa. Y esto es algo muy, muy malo porque más adelante vamos a ver qué consecuencias lleva o tiene el seguir este camino. Y algunas veces incluso responsabilizamos a otros por nuestros propios problemas y esto solo es una represalia y destruye nuestras relaciones con los demás. Que a veces por nuestras propias acciones hacemos cosas indebidas y tenemos un sentimiento de culpa y creemos que todos los demás a nuestro alrededor son los que están mal y nosotros no. Eso provoca que nuestras relaciones se puedan romper y no tengamos relaciones sólidas con las personas. Pero el camino correcto, ¿cuál es? Es el arrepentimiento. Yo creo que esto es algo que va desde lo más profundo de nuestro corazón, con un entendimiento de qué significa el pecado, de qué significa fallarle a Dios. Pero cuando nos acercamos realmente a Dios, el sentimiento no va a ser ni de culpa ni de remordimiento, sino de una convicción de que pido perdón al Señor y ahora me encomiendo en su camino y las cosas viejas pasaron, todas son renovadas y yo puedo tener una vida constante comunión con Dios. El arrepentirse es dejar la senda del pecado y entregar la vida a Dios. Es ahí donde radica la diferencia. Entonces, cuando llevamos una vida pecaminosa, vamos por un camino. Entonces decidimos tomar un camino u otro. El remordimiento o la culpa, se trata de nosotros mismos y que empezar a culpar a los demás, es que por causa de que ellos me hicieron esto, yo reaccioné así. O tener una convicción de que realmente me equivoqué,
pero ya no quiero equivocarme más, dejamos esa vida pecaminosa y nos acercamos a Dios. Yo creo que esa diferencia de actitud puede marcar una diferencia en toda tu vida. Si seguimos más adelante, el arrepentimiento es el único camino hacia una verdadera vida en Dios. Esta acción comprende 3 acciones definidas. La número 1 es la confesión de toda maldad pasada. La número 2 es la aceptación de Cristo como Salvador. Y la número 3 es un compromiso futuro con Cristo como el Señor de todos. Entonces, si tienes tus notas, en estas notas viene una tabla que es como las características de cada uno de los caminos, y yo quiero que las revisemos un poquito a fondo para que podamos tener como una imagen más clara acerca de estos caminos. En la primera columna vemos los 2 caminos, ¿no? El camino equivocado y el camino correcto. En la siguiente columna vemos una acción. ¿Qué es acción? Cuando tomamos el camino equivocado, tenemos una acción que es el sentimiento de pena o es como el pesar, el chin, ya me siento mal porque ya fallé. Y eso conlleva a un resultado. Entonces ya tomamos una acción y la consecuencia o el resultado de esta acción que tomamos, tomando el camino equivocado, es el remordimiento o un sentimiento de culpa. Y como veíamos en la descripción, es un torturante sentimiento personal. Es algo que se trata al final de cuentas de nosotros. Nos sentimos culpables, nos sentimos cochinos, nos sentimos sucios de haber fallado, pero eso no lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las relaciones con otros? Una vez que tenemos el sentimiento de culpa y de remordimiento, incluso se puede generar hasta amargura, que es algo peor todavía. Empezamos a tomar represalias o empezamos a devolver el daño. Cuando alguien nos ofendió o nos hizo mal, en lugar de ponerlo en las manos de Dios, queremos responder con venganza, empezamos a tomar represalias y eso simplemente es como una bolita de nieve que va creciendo y se va haciendo más grande hasta que realmente truena y ya es imparable. Y lo más importante, ¿qué pasa con nuestra relación con Dios? Yo creo que si te fijas cómo es un caminito, ¿no? Tenemos una acción, vemos un resultado, afecta nuestras relaciones con otros y al final y lo más importante es nuestra relación con Dios. Empezamos a rechazarlo, empezamos a negarlo y empezamos a negar nuestro lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque tomamos un camino incorrecto, tomamos el camino equivocado. Y a diferencia de eso, tomar el camino correcto da un resultado completamente diferente. Y todo empieza con la acción. Siguiendo la tabla, volvemos ahora al inicio de la acción, pero enfocándonos en el camino correcto. Camino correcto, ¿cuál es la acción correcta que debemos tomar en este tipo de casos? El arrepentimiento es una pena que conduce a la confesión. Yo creo que una diferencia también en cuanto al camino correcto o incorrecto es si nos ocultamos o lo traemos a la confesión. Cuando sentimos culpables, nos sentimos avergonzados y no queremos ni siquiera rendir cuentas de esto. Lo ocultamos e incluso lo tapamos y lo volvemos a tapar y tapar y tapar. Incluso en la Biblia hay ejemplos de esto. Vemos la historia del rey David, que él cometió un pecado y él lo quiso ocultar con más pecado y al final fue confrontado. Pero si nosotros desde un principio llevamos esto a la confesión, tal vez no lo vas a confesar a cualquier persona. Yo te aconsejo que lo puedas confesar principalmente con Dios, pero yo creo que es bueno también confesarlo con un amigo maduro en la fe, con algún líder de algún grupo, con algún líder en tu iglesia, con tu pastor, y eso va a traer una acción, un resultado mucho más beneficioso para ti. ¿Cuál es este resultado? La liberación de este sentimiento de culpa. A mí me pasó en ocasiones que fui confrontado también por tratar de ocultar mi pecado, pero cuando este pecado es confesado, sí, obviamente hay consecuencias que tenemos que asumir la responsabilidad por las acciones o los actos que hacemos, pero no sabes cuán liberador es poder confesar a Dios nuestro pecado porque sabemos que Él trae el perdón. Y eso lleva a las relaciones con las personas. Cuando tenemos esa liberación de la culpa, de la pena, del remordimiento,
las relaciones se fortalecen aún más. Y volviendo en mi testimonio, cuando yo confesé esto a mi pastor, él obviamente me confrontó, empezamos a arreglar y empezamos a caminar y haciendo las cosas bien. Mi relación con él se hizo mucho más fuerte y yo puedo decir que esto que estamos hablando es completamente verdad, porque ya no tenemos culpa, ya no tenemos vergüenza y podemos ser completamente transparentes con las personas. Y la parte más importante, que se trata acerca de Dios. ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados? Dios revela y manifiesta claramente sus planes para nuestras vidas. Cuando yo pude sacar y traer esto a la luz, mi vida en el ministerio creció de una manera exponencial y yo sé que se debe a precisamente esto. Dios reveló sus planes para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, por causa de tomar el camino correcto. Vamos a ser sinceros, no es un camino fácil, es un camino de valientes y yo te animo a que tomes el camino correcto. Entonces, siguiendo con tus notas, vienen unas preguntas con unos versículos. Espero que te hayas dado un tiempo para poder leer cada uno de los versículos y poder dar una respuesta a estas preguntas. Si todavía no lo has hecho, puedes poner este video en pausa, tomarte el tiempo, responder estas preguntas y luego regresar conmigo para ver juntos cuáles son las respuestas que la Biblia nos dice en estas preguntas. Amén. Entonces, en la pregunta número 1, ¿qué mensaje predicó Jesús? Esto lo vemos en Marcos 1:15. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el mensaje que predicó Jesús? Que el reino de los cielos se ha acercado. Pero se ha acercado en que ya está más cercano en tiempo o en distancia. No, se ha acercado en que tenemos un acceso y tenemos a Dios más cercano a nosotros que antes, porque antes era cuestión de hacer el ritual de limpieza de los pecados que aprendíamos en el Antiguo Testamento, pero con el sacrificio de Jesús ahora tenemos acceso directo al Padre, tenemos un acceso tan cercano al reino de los cielos, pero es importante arrepentirnos. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las primeras 2 verdades fundamentales de la fe cristiana? Esto lo vemos en Hebreos capítulo 6 del 1 al 2 y si recuerdas, fue nuestro versículo clave de la lección pasada acerca de la fe. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, las primeras 2 verdades fundamentales de la fe cristiana es el arrepentimiento de las obras muertas y poner nuestra fe en Dios. Si te fijas, todo gira en torno a nuestra fe y es por eso que el inicio de estas lecciones habla acerca de la fe. La fe viene por medio de Dios y cuando creemos en Dios, eso nos lleva también al arrepentimiento y estamos poniendo las primeras 2 verdades fundamentales en nuestras vidas. La siguiente pregunta, ¿qué dice Pedro que desea Dios para cada persona? Lo encontramos en 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que aquí la respuesta es clara, que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuántas personas realmente saben que necesitan arrepentirse de sus pecados? Como veíamos en la lección pasada, hay hombres perversos y hay hombres malvados que tal vez no se dan cuenta que tienen que arrepentirse para que no perezcan. Entonces, si estás leyendo estas lecciones junto conmigo, si estás tomando esta clase, te animo a que puedas compartir tu fe, a que puedas llevar esto mismo que estás aprendiendo a más personas para que ellos puedan entender y comprender esto que es tan importante, porque se trata de almas, se trata de la eternidad. Siguiendo más adelante, la siguiente pregunta, ¿a quiénes manda Dios que se arrepientan? Lo vemos en Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quiénes manda Dios? A todos los hombres.
en todo lugar, a toda persona, no importa su trasfondo, no importa si crees que es la peor persona o no. Todos tenemos acceso al arrepentimiento por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Su sangre nos limpia de todo pecado y podemos acercarnos a Dios. Es importante que podamos compartir esto mismo con las demás personas. La pregunta número 5, ¿qué dice Jesús que pasaría si no nos arrepentimos? Veamos qué dice Lucas capítulo 13, versículos del 2 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si uno se arrepiente de su pecado, se pierde eternamente y serán separados de Dios. Entonces vemos que es una consecuencia catastrófica. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos, vamos a estar perdidos eternamente. Y yo creo que ni tú ni yo podemos entender completamente de qué se trata la eternidad. Si has estado tal vez haciendo una fila en el hospital o en algún trámite y piensas, ay, llevo una eternidad aquí, no. Estamos muy confundidos y creemos que de eso se trata, no. La eternidad es algo que tal vez no podemos comprender, pero es importante que todos podamos tener acceso al arrepentimiento, a la fe, para no perdernos por la eternidad, sino ganar nuestra entrada al cielo. La siguiente pregunta, ¿cómo le dijo Pablo a sus oyentes cómo podían mostrar su arrepentimiento? En Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo le dijo Pablo a sus oyentes? Que mostraran obras dignas de arrepentimiento. O también es conocido como actos de arrepentimiento. Es como si encuentran al ladrón robando, ¿por qué se arrepintió? Y dice, no, perdónenme, porque probablemente lo cacharon robando, ¿no? Si no lo hubieran cachado, seguramente este ladrón seguiría robando. Entonces, cuando nosotros entendemos el fundamento del arrepentimiento, no necesitamos esperar a que nos cachen o a ser expuestos, sino simplemente llevar nuestros pecados a los pies de Jesús y mostrar actos de arrepentimiento. ¿Esto qué es? Empezar a caminar ya no en nuestra vida pecaminosa, sino haciendo actos que reflejen que realmente estamos arrepentidos. Por ejemplo, si batallas con algún vicio, un acto de arrepentimiento es no volver a ese vicio, empezar a hacer una rutina un poco más disciplinada para evitar llegar otra vez a esos vicios. La última pregunta, parte del arrepentimiento es sentirse dolidos por nuestros pecados. ¿Cuáles son los dos tipos de dolor y qué producen o qué más producen estos tipos de dolor? Y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y aquí menciona algo muy importante, la tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo. Y hemos aprendido a lo largo de esta lección que la tristeza que viene de Dios produce un arrepentimiento para traer vida y vida eterna y vida en abundancia. Pero la tristeza que es según el mundo trae muerte. ¿Por qué? Porque como aprendíamos en nuestra tablita, que este sentimiento de culpa y de remordimiento nos hace, es como una tortura interna, además de que rompe nuestras relaciones con otros y lo más importante es que rompe nuestra relación con Dios y perdemos acceso a la vida eterna. Entonces es importante que, número 1, la tristeza que es según Dios nos produzca el arrepentimiento, y la segunda tristeza o dolor es el que produce el mundo, que nos lleva a la separación de Dios, trayendo muerte espiritual.
Espero que esta lección te haya desafiado como me ha desafiado a mí también, que podamos poner en práctica y sobre todo que podamos entender la importancia que tiene la fe y el arrepentimiento en nuestras vidas. Te animo a que si Dios te ha desafiado y hablado, puedas compartir esto mismo que has aprendido con más personas. Hemos aprendido y es preocupante cómo allá afuera en el mundo las personas se están perdiendo por no conocer esto. Si ya tienes estas herramientas, hay que ponerlo en práctica y compartirlo con alguien más. Espero que Dios te haya hablado y nos vemos en la siguiente lección. Que Dios te bendiga.